Bien, ahora sí, veamos la última partecita, que es la igualdad observacional. Fíjense, la vamos a definir a la igualdad observacional como un predicado entre instancias, se define como un predicado entre instancias del tipo que nos dice cuándo esas dos instancias son iguales desde un punto de vista de su comportamiento. Para ponerlo en un ejemplo práctico, miremos estos dos conjuntos. Si yo tuviese o tengo acá el conjunto agregar 2 al conjunto vacío y luego agregar 1 a ese conjunto. Claramente lo escribimos sintácticamente distinto a agregar 1 al vacío y después agregar el 2. Fíjense que dimos vuelta el orden del 2 y del 1. Sin embargo, si bien estas dos cosas se escriben distinto, desde un punto de su comportamiento nos gustaría que fuesen iguales, ¿sí? Porque sabemos que semánticamente son el mismo conjunto. Bueno, para escribir la igualdad observacional utilizaremos ciertas funciones para ver los detalles particulares entre las instancias. Digamos. Para poder comparar estas dos cosas del ejemplo anterior, vamos a utilizar la igualdad observacional que se va a valer de una serie de funciones que se llaman observadores básicos que van a prestar atención a detalles particulares de esas instancias para poder compararlas. Y en resumen, esta igualdad observacional nos va a permitir dos cosas. Primero, deducir cuáles son esas funciones que vamos a necesitar. Y segundo, cómo combinarlas en un único predicado. Bueno, decimos que la igualdad observacional es un predicado del metalenguaje. Ahora vamos a ver un poco más de a qué nos referimos. Pero al estar en este metalenguaje no la podemos usar en los axiomas. Bueno, ¿qué es este metalenguaje? Muchas veces, cuando estamos trabajando con lenguajes formales, necesitamos, no nos alcanza con las cosas que podemos decir en ese lenguaje y necesitamos echar mano a algo más para poder escribir ciertos predicados, ciertas cosas. En este caso, en el caso de la igualdad observacional, al ser un concepto semántico y no sintáctico, vamos a necesitar de este metalenguaje para poder escribirlo. La igualdad observacional decimos que es un predicado en este metalenguaje. Bueno, dentro del lenguaje ya sabíamos que podemos usar las tres rayitas como la equivalencia y nosotros en realidad lo que queremos es escribir la igualdad observacional como una forma de deducir los observadores, ¿sí? Para poder deducir cuáles son las funciones de los observadores. Pero después no nos interesa la diferencia teórica o no nos va a interesar en esta clase puntual y en esta materia la diferencia teórica entre ambas. Imaginemos por caso ahora, para entenderlo un poco mejor, el tag negocio. ¿Okay? Ahora vamos a tener un observador básico, pero vamos a primero ver las otras operaciones. Por un lado tiene sus generadores, como siempre, inaugurar, que no recibe parámetros y devuelve un negocio, y vender, que tiene aridad 2 y es negocio y recibe un negocio y un producto y devuelve el negocio. Saltemos los operadores básicos un segundo y vayamos a otras operaciones. Fíjense que tenemos ventas, la operación es ventas y dado un negocio me devuelve la secuencia de productos. Bueno, ahora sí vamos al observador básico que se define como tenemos una sola operación, podríamos tener más, y definimos como total vendido de un negocio natural. Intuimos, no está la axiomatización de todas estas operaciones, pero intuimos que devuelve la cantidad total vendida. No sabemos si es la suma de precios o la cantidad de productos. Muy probablemente la cantidad de productos podrían ser ambos. Bueno, según esta especificación, si miran un poco más, recuerden que los observadores básicos son los que nos permiten comparar dos instancias del tipo. ¿Ok? Según esta especificación, dos negocios van a ser observacionalmente iguales, o iguales en el sentido observacional, si su total vendido, o sea, ese natural que me devuelve total vendido, coincide. Pero fíjense que podría haber instancias cuyo total vendido coincida, pero la secuencia de productos que me devuelve la operación ventas, no. ¿Ok? Y ahí no sé por qué me fui de la cámara, pero sigo estando aquí. Bueno, ¿qué pasaría en este caso? ¿Okay? ¿Qué pasaría si tenemos esas instancias que son diferentes en cuanto a las ventas o a la secuencia de productos, pero no lo son en cuanto a la operación que definimos como observador básico, que era total vendido?